estamos empezando, para los que no estabais aquí el domingo pasado, estamos empezando a comentar el Sermón del Monte. Este Sermón del Monte que aparece en dos de los evangelios, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, principalmente, y del cual pues tenemos aquí en Mateo pues 3 capítulos, que son el 5, el 6 y el 7, llenos de la enseñanza más completa que tenemos en las Escrituras sobre el carácter y la vida de los creyentes. Ya dije el domingo pasado, y esto es universal porque se puede encontrar en casi todos los buenos comentarios que hay sobre el Sermón del Monte, que lo que tenemos aquí es una descripción del carácter cristiano. Esto es importante porque a veces puede ocurrir que alguien tome el Sermón del Monte como si fuera una especie de nueva ley, como si fuera una ley, como si fuera una especie de conjunto o grupo de normas y de mandamientos que Jesucristo está dando, como por ejemplo para sustituir a la antigua ley de los judíos, a la antigua ley de Israel. Y eso no es así. El Sermón del Monte no es una nueva ley. El Sermón del Monte no es una especie de lista de cosas que hay que hacer, como para decir, pues bueno, cuando hayas hecho esto, entonces serás cristiano. Eso no es, ni mucho menos, el alcance del Sermón del Monte. Más bien es al revés. Más bien es al revés. Lo que hace aquí el Señor Jesucristo es decirnos que como somos cristianos, por el hecho de que creemos en Él, por el hecho de que confesamos que Él es nuestro Salvador y Señor, nuestra conducta y nuestro carácter debe ser este. Y claro, eso sí que es necesario. No es una ley, pero sí que es una instrucción, es una descripción. El Señor Jesucristo quiere que todos sepamos qué es lo que Él espera de nosotros, quiere que sepamos cómo hemos de actuar, hemos de llevarnos unos con otros, con nuestro prójimo y también con respecto a Dios. En el fondo es un desarrollo esto de los dos grandes principios de la relación con Dios y con el prójimo, que se resume, como recordamos todos, en la palabra amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Ya sabemos que el amar no puede ser un mandamiento, porque se ama o no se ama a una persona, o se ama o no se ama a Dios. El amor no puede imponerse, no es una cosa que podamos obligar a nadie a que ame, porque en parte tiene que ver no solo con sentimientos, pero también con una valoración, con una apreciación, con toda una serie de actos y de hechos que están en nuestro interior y que en el fondo no dependen de nuestra voluntad, no dependen de nuestra voluntad. Pero al mismo tiempo tenemos que saber que es un deber, que debemos estar preparados y debemos estar dispuestos a amar a otros, y de hecho tenemos un nivel, una comparación, que debemos amar a otros, dice la Escritura, como debemos amarnos a nosotros mismos. Y debemos amar a Dios de una manera superior, mucho más fuerte, mucho más intensa todavía. Bien, esta descripción del carácter cristiano que tenemos en el Sermón de la Montaña y sobre todo en las bienaventuranzas, porque el Sermón de la Montaña ya sabéis cómo se abre con esto que hemos leído hoy, estas bienaventuranzas. Llamamos bienaventurados, o como dice el texto griego, la palabra makarios, que significa felices. Son felices o son dichosos los que exhiben, muestran, los que tienen en su propia vida estos rasgos espirituales. Se puede hacer esta descripción de una persona. Y sí que es importante, porque fijaos que por mucho que una persona se esforzara, si no lo siente, si no nace realmente de su espíritu, no puede comportarse y conducirse como lo dice aquí el Evangelio de Mateo. Esto es algo superior a nuestras fuerzas.
Esto es algo que está por encima de nuestra voluntad y de nuestro esfuerzo. El amar como debemos amar a nuestro prójimo y amar a Dios como debemos amar a Dios está, alejado de los actos de la voluntad. No es simplemente porque yo quiero lo hago, porque muchas veces nos vamos a encontrar que fracasamos en muchos momentos. De manera que esto tiene que venir de arriba. Y por eso digo que aquí no tenemos una ley, no tenemos un código, no tenemos una especie de imposición para que quieras o no lo hagas. No, esto que tenemos aquí es totalmente algo que ha de surgir y ha de nacer del corazón, de un corazón que Dios primero haya renovado, que Dios lo haya trabajado, de un corazón que Dios lo haya ablandado. Y cuando Dios ha ablandado ese corazón por su palabra, por la obra de su Espíritu, por medio de las circunstancias de la vida, de la providencia divina, cuando ese corazón, está ablandado, entonces empieza a exhibir y a manifestar estas características, este carácter, estos rasgos espirituales que tenemos aquí delante. Porque estamos hablando aquí de humildad, estamos hablando aquí de una sensibilidad entre lo que es bueno y lo que es malo, estamos hablando de mansedumbre, estamos hablando de un sentido de la justicia y de la rectitud, estamos hablando de un sentido profundo de la paz. De todo eso estamos ahí hablando, en su grado máximo. Y eso no es una cosa que la traemos al mundo con nosotros, no venimos con esas cosas, no venimos, estamos hablando del género humano en su conjunto. No, eso es algo que procede de arriba, que viene como un don de Dios. Por lo tanto, yo creo que esa es una cuestión muy importante. Y también es importante que nos demos cuenta que dice aquí en las bienaventuranzas algo que debemos de subrayar. Dice: bienaventurados los que lloran, o bienaventurados los que tienen, o bienaventurados los de limpio corazón, etcétera, los que padecen, una serie de cosas, pero siempre en presente. Siempre en presente. No dice serán bienaventurados los que lloran, los pobres en espíritu, o los mansos, etcétera, o los pacificadores. No dice que serán, dice que son, dice que ya son dichosos, que ya son felices, que ya tienen su vida en otra dirección, en otra dimensión, que ya tienen su vida llena con un propósito. Y naturalmente, como que ellos, por la gracia divina, están reflejando, están llevando hacia afuera toda una serie de rasgos espirituales que vienen de lo alto, eso les llena de satisfacción, a pesar de que la vida de ellos muchas veces puede ser una vida difícil, hasta incluso llena de aflicción, llena de problemas y dificultades. La vida del creyente cristiano, la vida del que ama al Señor Jesucristo, la del que conoce al Señor Jesucristo, la de aquel que es un discípulo, un seguidor de Jesucristo, es una vida complicada, es una vida difícil. El cristiano nunca ha tenido una vida fácil, porque tiene que estar sometido, y lo estamos, a una serie de tensiones y de luchas internas, por una parte, y también hacia el exterior. Y es porque todo esto que estamos leyendo tropieza con una realidad, y es que nosotros venimos de toda una generación, de todo un género, el género humano, que en su tiempo, en sus orígenes, se rebeló contra Dios. Y nacemos todos nosotros con esa semilla de la rebelión. Nacemos todos nosotros con una tendencia hacia lo que no es bueno. Eso está ahí. Eso es lo que en la Biblia se llama el pecado de Adán, y la transmisión de esa corrupción original que viene desde el primer hombre.
esa transmisión de ese pecado y esa forma que tenemos en las Escrituras de describir la situación interna del ser humano hace que haya un conflicto dentro de nosotros. Nosotros aprendemos en la Escritura, aquí en la Biblia, aprendemos lo que es bueno y lo sabemos, pero también tenemos que resolver internamente una lucha inmensa, porque amar a Dios y amar al prójimo es algo muy hermoso y muy bonito y muy idealista, pero cuando tropezamos con el egoísmo y cuando tropezamos con todo nuestro propio pecado, pues nos vamos a hallar y a encontrar con grandes dificultades y grandes tensiones y con sufrimiento incluso. Pero también cuando vemos que no encajamos exactamente, como cristianos no encajamos con el resto del mundo, no compartimos las mismas cosas, no tenemos los mismos anhelos o deseos que tiene el resto de la sociedad humana, deseamos otras cosas que están aquí expuestas y escritas en la palabra de Dios, de manera que eso convierte nuestra vida ciertamente en una especie de lucha constante, de esfuerzo, de superación, pero no con las fuerzas propias, sino de superación y de progreso hacia adelante en una obra que el Espíritu de Dios está haciendo en nosotros y que llamaríamos la obra de santificación. De manera que esta es una característica de este Sermón del Monte. Repito, no es una ley, no son mandamientos tal cual como si fuera una especie de código penal para decir haz esto, no hagas lo otro, si haces esto te pasará aquello. No viene por ahí, sino que el Señor está hablándonos para describir lo que somos. Por ejemplo, cuando dice vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Aquel que de verdad se ha manifestado como un discípulo y un seguidor de Jesucristo es sal en la tierra, ayuda a contener la corrupción y también es luz en el mundo porque ilumina con su ejemplo, con la verdad de Dios, ilumina algo de las tinieblas terribles que hay en esta tierra. Así que ahí tenemos el sentido con el que hemos de tomar el Sermón del Monte. Y claro, cuando leemos el Sermón del Monte, a todos nos va a pasar una cosa, y es que vamos, a menos que seamos muy falsos y muy hipócritas, pues si somos sinceros, tendremos que reconocer que las cosas que aquí se nos dicen son tan altas, tan elevadas, que yo no llego. Y uno va a tener que reconocer muchas veces al leer esto, como leemos otras partes de la Biblia, diciendo yo no llego aquí. Aquí me presenta algo tan maravilloso, tan perfecto, que pobre de mí, ¿cómo voy yo a llegar a eso? Bien, y esto hay que reconocerlo. Y esa es una cuestión que vamos a tener siempre presente. Y es verdad, nosotros no llegamos, ciertamente, y si alguien va por la vida pretendiendo una perfección de tal naturaleza que nunca admite ni reconoce ningún defecto, ninguna culpa, pues bueno, nos encontramos casi como un Dios, y eso no puede ser, porque todos los humanos tenemos graves defectos e inconvenientes. Entonces uno puede preguntarse, si yo no llego a esto, si estos mandamientos o estas enseñanzas o si estas instrucciones o si esta descripción del carácter, si esto parece que me viene ancho, ¿para qué me sirve entonces? Esa es la pregunta que podemos hacernos, ¿verdad? Y la respuesta, creo que en primer lugar tiene que venir en el sentido de que toda persona que se confiesa como discípulo de Jesucristo, cristiana por lo tanto, que reconoce su calidad de cristiano, en primer lugar tiene que sentir en lo más profundo de su ser que esto es lo que le gusta, que esto es lo que ama, que esto es lo que verdaderamente quisiera. Esa es la primera cuestión.
La primera cuestión pues es una cuestión de actitud, es decir, esto para mí es el sumum, el máximo, esto es el ideal que yo quiero. Y eso es importante, porque los valores espirituales que aquí están no los comparte todo el mundo. A mucha gente no le importa la cuestión de la misericordia, de la mansedumbre, de la pobreza de espíritu. Hay mucha gente que se ríe de estas cosas. En un mundo como vemos hoy alrededor nuestro de terrible egoísmo, en un mundo de violencia y de grandes injusticias en que el sufrimiento y la miseria de la gente no importan a muchos, pues claro, no hemos de decir, es que hay mucha gente, y eso hay que estar alerta, hay mucha gente que no comparte estos principios. Hay mucha gente que le da igual todo esto. Y lo dirán o no lo dirán, pero en su vida, en su actuación, etcétera, en todo lo que vemos, y ahí tenemos esas grandes tragedias, esas terribles guerras, esas crueldades, todo lo que estamos hoy día bien informados, por cierto, todos sabemos lo que está pasando por todas partes del mundo, y vemos que estas bienaventuranzas hay mucha gente que no las comparte, pero muchos. De manera que un cristiano lo primero que nota, lo primero que observa al leer esto es: esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que de verdad quisiera yo que modelara y conformara toda mi vida. Aparte de si lo consigo o no lo consigo, aparte de si estoy a medio camino o estoy más arriba o más abajo, pero aparte de eso, esto es lo que yo quiero. De manera que eso es importantísimo, porque además de todas estas cosas que digo sobre injusticia, sobre violencia, crueldad, etcétera, también hay otra cosa. Hay muchísimas personas que, aun siendo pues personas normales y corrientes, ciudadanos normales y corrientes, pues tampoco se entusiasman por esto. Dicen, bien, eso está bien, pero vaya, no es eso lo que me importa realmente en la vida. Pues hay muchas personas que en la vida dicen, pues bueno, lo que yo quiero tener en la vida es comodidad y tener las cosas bien y buen trabajo y buena salud y no tener problemas, y digamos, mi mundo es ese. Para mucha gente que son buenas personas, podemos decir, y honradas y todo, pero que su mundo solamente es eso. Y yo lo que quiero es, pues eso, vivir tranquilo, bien, y mis comodidades, etcétera, y ya está. Por lo tanto, ahí también decimos, el sermón de la montaña no es algo que les va a importar mucho. El sermón de la montaña, las bienaventuranzas, todas estas cosas no les interesan demasiado. Dirán que sí, que está muy bien, pero no se van a esforzar nunca en seguir esto. Por lo tanto, fijaos que vamos a ir reduciendo el campo y vamos a quedarnos con que este sermón y estas cosas que aquí están escritas de verdad solo le interesan a aquellos que son discípulos de Jesucristo, a aquellos que son discípulos del Maestro que enseñó esas cosas. Y claro, esa es la cuestión principal. Y esa es la idea con la que hemos de empezar nuestro estudio del Sermón del Monte. Y concretamente las bienaventuranzas, también hay que decir otra cosa. Y lo podéis leer eso en el comentario de Martin Lloyd-Jones que ya os he recomendado. Y es que el cristiano, he dicho, no puede pensar que de una manera perfecta vive y es en su carácter de esta manera. No somos perfectos en ese sentido, pero estos rasgos que tenemos en estas bienaventuranzas, o sea, las cualidades que hay aquí de ser de la pobreza de espíritu, que es lo mismo que decir la humildad. El pobre en espíritu es lo mismo que decir la humildad, y lo contrario de la humildad es la altivez y la altanería. Bueno, pues la humildad,
la sensibilidad por el bien y el mal, la mansedumbre, el hambre y la sed de la justicia, todas estas cosas que dice aquí, el cristiano las debe asumir y tener todas ellas, aunque sea en una pequeña forma o cantidad, porque lo que tenemos ante nosotros es una descripción de un carácter cristiano que al final del recorrido se va a madurar y a hacer perfecto, al final del recorrido. Y mientras lo estamos recorriendo, debemos ir progresando y ser más conforme a lo que aquí se nos está explicando. Pero hemos de tener ese cuidado de saber que un cristiano no puede prescindir de ninguna de estas cosas, de ninguno de estos rasgos. O sea, uno no puede decir, por ejemplo, mira, a mí me interesa esto de ser pacificador, pero no me interesa lo de ser humilde. O me interesa lo de ser manso, pero no me interesa lo de la sensibilidad por el bien y el mal. O ir eligiendo unas sí y otras no. Porque el carácter que aquí se está describiendo es algo que ha de ir todo en un bloque, conjunto. Todos estamos en esa línea. Y por lo tanto, amigos y hermanos, creo que es muy importante y muy significativo que empecemos a tomar el Sermón de la Montaña de esa manera, como la descripción de un carácter que tiene que ir madurando, pero que tiene que ir madurando a la vez, con todos estos rasgos, que tiene que ir perfeccionándose, por supuesto que sí, pero con todos estos rasgos. Y debemos, por lo tanto, como la Escritura nos dice, examinarnos a nosotros mismos, porque ahí tenemos un campo en el que podemos pedir al Señor soberano, al Señor todopoderoso, que Él obre en nosotros y nos dé aquello que nos falta. Pues ciertamente a todos nos faltan cosas y todos tenemos carencias y todos debemos seguir en el camino de la maduración y en el camino de la perfección hacia adelante, en aquella imitación de Cristo que el apóstol Pablo mismo nos recomienda. Hoy lo vamos a dejar aquí, hermanos y hermanas. El Señor os bendiga y ahora vamos enseguida a pasar a nuestros otros actos de este culto. Amén.